Hola, buenos días. Buenos días. Gil, Dani, bienvenidos a esta conversación. Em, Bien hallado. Quería, bueno, compartir con vosotros hoy un tiempo para poder conversar en relación a vuestra experiencia o la experiencia que tenemos en común con vuestros hijos. Pero antes voy a dar un par de detalles sobre vosotros. Estamos hoy hablando con Raquel Sánchez, que es experta en creencias limitantes, y con Daniel Núñez, que él es profesor de teatro. Y bueno, pues ambos tenemos una relación ya de muchos años, porque ellos han sido padres, son padres, ¿no? De dos hijos, María, la mayor, y Carlos, el segundo, no el más pequeño, el segundo. De pequeño nada. Yo ya le Y, hablo con mucho respeto. Sí. Y bueno, pues ellos han pasado, como familia habéis pasado muchos años en Ojo, y habéis tenido una experiencia pues muy amplia y bueno, pues sobre los procesos que habéis vivido como familia, vosotros en vuestras decisiones como padres en relación a la educación de vuestros hijos, principalmente y también colateralmente en vuestra experiencia como padres y en relación a vuestros hijos también, en su experiencia en Ojo como entorno educativo, podríamos decir, o de socialización o de desarrollo personal, pues en torno a esos asuntos queríamos compartir hoy, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues casi lo primero saber es, bueno, ¿cómo fue que os planteasteis una educación distinta de la que, bueno, pues normalmente se ofrece en la sociedad? ¿Empiezas tú? No, tú. Vale, empiezo yo. Pues yo creo que todo vino al principio por cómo yo decidí parir. Y a partir de ahí, un poco cuando vivíamos en Madrid, que ya decidí como Dani, quiero parir en el agua. Y parir en el agua estaba aquí, donde estamos, en Acuario. Y a partir de ahí, nosotros al volver a Madrid sí que intentamos hacer como unos proyectos educativos, de estar mucho con los niños, de hasta los 4 años, y no encontrábamos, ¿verdad? Nos fuimos a Sevilla, estuvimos viendo algunos proyectos en Madrid también, incluso María llegó a probar un tipo de... algo que nos decían que era como alternativo, pero que no, cuando llegamos ahí no era lo que nos habían dicho. Hasta que una terapeuta mía me dijo, bueno, si vais a conocer a Javier Yamarien, ya vais a dejar de buscar. Y eso es lo que hicimos. Y recuérdame tú algo más si te Bueno, por acuerdas. complementar un poco lo que has dicho, yo personalmente vengo desde los 25 años de transformación de la visión del mundo. Cambiar a un modelo holístico, que entonces no sabía yo que era holístico, pero que era, pues eso, buscando un poco la verdad de las cosas que me habían pasado en la vida y las soluciones que no fueran las del sistema, las que el sistema te proponía, oficialista a nivel de salud y a nivel de todo esto. Y yo llevaba ya una trayectoria bastante amplia, porque nosotros fuimos padres los dos ya a una edad avanzada. Yo, si hubiese tenido hijos a una edad, a otra edad, seguramente no hubiese sido la cosa igual, porque no tenía la cabeza muy bien amueblada en ese sentido. Entonces ya tuvimos hijos con una edad ya avanzada. Yo creo que María Yo tenía treinta y con cuatro 40 años yo la y tú tuve, ya con sí. 40, sí. Entonces, pues eso, ya con bastante experiencia, unos 15 años que llevaba en este proceso, ya las decisiones iban siempre enfocadas a una misma, a una manera de entender el mundo, ¿no? Eso también nos hace que cuando encaremos el tema de ser padres, encontremos entre los dos a Laura Guzmán, y Laura Guzmán también nos abrió mucho una manera diferente de la que teníamos entendida desde lo social, desde nuestros padres, desde el entorno, desde los mensajes de la sociedad, de cómo criar, primero parir, después criar y después educar a nuestros hijos, ¿no? Y ella fue la que nos metió por ahí, que de hecho la terapeuta que conoció Raquel era porque era afín a Laura Guzmán o funcionaba de la misma Sí, fue manera. la primera que trajo a Laura Guzmán a Madrid y Era, nosotros fuimos a Entonces, ese perdón, ¿era curso. Marisol? Era Marisol, Marisol, claro. claro.
Sí, sí, sí. Claro. Amiga vuestra, Sí, Por también, eso, con las como dos. usted lo recomendó, pues por eso. Y entonces fue cuando Marisol un día me dijo, si vais a Ojo de Agua, olvídate de buscar, dile a Dani que no os vais a ir a Sevilla. Y nada, y fue cuando ya la primera, o sea, ya vinimos aquí, tuvimos la primera reunión con vosotros, pero es un poco es el compendio de las dos cosas. Ya desde antes de conocerme ya había tenido la idea clara de parir en el agua y de una manera que también ¿cómo se dice? Te posiciona, Claro, te lleva a un te lleva sitio por muy ahí también. determinado. Yo sí que tenía como la sensación de que seguramente nacer de agua a aguas era más fácil que de agua a seco, le decía yo a mi madre. De agua a seco, de agua a agua. Y yo no sabía que eso existía, claro, y al quedarme embarazada sí que es verdad que buscamos y estaba en Alicante y en Beniarbeig y dijimos, jolín, cuántas cosas, ¿no? Porque encima yo soy de aquí, quiero decir que era como todo mucho, era todo como muy, desde Madrid que vivíamos, como muy fácil, ¿no? Mira, vas a ir ahí, vas a ir a casa de tu madre y luego, claro, cuando ya entras en Acuario, cuando ya vienes a todo, ya se te empieza a abrir como un camino diferente, con toda la experiencia que tenía Dani, que yo no la tenía, pero que sí que me trae un montón de conciencia él a mí como, mira, las cosas se pueden hacer de otra manera. Y ahí a mí también se me abre algo. O sea, yo a lo mejor más conectada con las partes de la naturaleza, pero él más conectado con la verdad, con estar de una manera en el mundo diferente a lo que veíamos, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo recibí de mi propia familia era, ay, 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 estamos súper asustados que estabas pariendo en el agua. Y yo me acuerdo de mirar a mi madre y decir, si tú me has parido en casa, ¿sabes? ¿Cuál es el miedo? Fíjate, ¿no? Cómo cambian después de 30 años. Mi madre había parido en casa con su madre, sus 3 primeros hijos, en fin. Sí, por incluir una cosa que me parecería injusto no darle el valor que tiene a Acuario, que seguramente saldrá por muchos sitios, el que hoy estemos hablando de esto, ¿no? Porque Acuario nos trae mucha gente a este sitio y ya inicia lo que es un modelo diferente de entender esto, ¿no? La relación con uno mismo, con los demás y empezando por tus hijos, ¿no? Y el respeto al bebé, a la mujer, o sea, empezamos al respeto desde prácticamente la gestación, cómo te respetas tú el cuerpo en el embarazo, y ahí está el respeto a por el ser que va a llegar. Es una experiencia Entonces, que por ahí compartimos porque nosotros también, tanto Marín como yo, también parimos en Acuario a nuestra primera hija y en casa la segunda con ayuda del personal de Acuario, ¿no? Como que eso ha sido en esta zona un factor de transformación muy potente que todavía continúa, ¿no? Hablaba claro. el otro día con este chico Alex y me decía que ellos habían parido con Marta también. O sea, que ella está aquí haciendo partos en casa, ¿no? Entonces, bueno, Claro. que ahí hay un foco muy potente de transformación, ¿no? ¿Y qué es lo que pedíais a la educación que buscabais? ¿Qué valores o qué aspectos os parecían más relevantes a la hora de tener que decidir, bueno, pues queremos que nuestro hijo se eduque de esta manera o de esta otra manera? Pues mira, a mí una de las cosas que me venía y un proyecto que nosotros tuvimos durante 1 año y medio, no, 2, no, sí, 1 año y medio, porque luego nos vinimos aquí. El proyecto se llamaba Creciendo con Amor, que sigue estando en Madrid. Pero o sea, una de las cosas que yo sí que siento que me conectaba con eso era que nosotros, los padres, pudiéramos estar en la edad temprana con los niños, por lo menos de los 0 a los 4 años. ¿Qué pasa? Que todo lo que encontrábamos no nos dejaba. Cuando nosotros llegamos a Ojo de Agua y veíamos que podíamos acompañarles, de hecho nosotros con nuestro segundo hijo, yo estuve más de 1 año estando ahí acompañándole. A mí eso me parecía que no había que romper esa cosa de ahí te quedas. Entonces, ese acompañamiento, eso que el individuo pequeñito está en un momento de proceso en el que va soltando a su papá y a su mamá y se va como fundiendo con el entorno, soltándose. Para mí eso es una de las cosas más importantes.
Esa cosa que no fuera brusca, que no fuera ahí te quedas y no les pasa nada y lloran y ahí se quedan los niños. No sé para ti. Sí, sí, básicamente eso, ¿no? Que en principio de la educación habíamos leído algún libro de Mauricio y Rebecca Wild y nos parecía todo nuevo, desafiante, pero a la vez mm, como tenías ganas de ver cómo funcionaba eso, ¿no? Un atractivo, muy, muy atractivo, ¿no? Y claro, y la referencia que teníamos también erais vosotros, ¿no? De este tipo de educación. Entonces, claro, ahí están los valores de la conexión del individuo consigo mismo, ¿no? De romper la guía y que el individuo desde primera hora nosotros estamos convencidos de que tiene todo el potencial dentro de sí mismo para desarrollarlo y lo único que hay que hacer por parte del entorno, en este caso la máxima responsabilidad para los padres, después el sitio donde vayan a crecer con la educación, pues que sea un acompañamiento para darle aquello que necesiten, que puedan necesitar y para limitarlo donde los demás ya se tienen que relacionar de forma respetuosa, ¿no? Entonces los límites y el acompañamiento desde una manera de comprensión del mundo, desde el amor o desde el respeto, para nosotros era básico. Y bueno, Todo ibais... lo que conlleva eso. ¿Perdón? Y todo lo que conlleva eso, que son muchas más cosas, muchos más valores, evidentemente. Y bueno, esto hace... ¿Cuántos años? 15. ¿15? Sí, 15. Y 15 el momento en que venimos. 15 el momento que nosotros llegamos aquí. Nosotros previamente Pues en Madrid, pues unos habíamos 5 o 6 estado. años. María va a cumplir 19. Sí. Imagínate, los primeros años de María nosotros estábamos así. Yo prácticamente los 2 primeros años no hacía nada, eso lo teníamos claro. Si yo iba a rodar, porque en ese momento los dos éramos actores, Dani se quedaba, pero yo era como la base. O sea, nosotros teníamos claro que yo era la base de María y que él nos sostenía. Y eso en nuestra profesión o en nuestro entorno fue criticado de, tía, pero tú tienes que irte a rodar 2 días, 12 horas, pues vete que no pasa nada, ¿no? Y yo decía, ¿cómo que no pasa nada? Es que no he tenido un perro, ¿sabes? O sea, es que yo creo que esta niña, no sé, tiene que estar conmigo, la tetita, o sea, todas esas cosas. Sí, un poco que previo a que fuimos allí ya empezar a poner el punto de foco fueron 5 o 6 años antes, pero 15 concretamente hasta que ya nos planteamos todo esto. Sí, sí. Claro, me vino aquí con 4. Porque quería preguntaros, porque han pasado 15, 20 años desde que encontrasteis, bueno, este proceso del parto y en concreto en la educación, pues informaciones que, como decía Dani, eran novedosas. Después de todo ese tiempo, cuando vuestros hijos ya son mayores, ¿no? María ya es mayor de edad, decías 19, Carlos tiene 16, 16, acabo de cumplir 16. acaba de cumplir 16. Mirando atrás, todas esas novedades y igual que resultaban atractivas, pero igual también desafiantes, decíais. ¿Cómo habéis visto, cómo veis ese proceso desde ahora mirando hacia atrás? Me alegro que me hagas esa pregunta, porque hasta qué hora tenemos? ¿Eh? A las 12 menos cuarto teníais una reunión. Hombre, en líneas generales yo diría que ha sido no un proceso quiero decir, de las expectativas que había puestas, de ver cómo resultaba todo esto que estábamos viendo, pues se ha convertido en una forma de vida hasta ahora. Yo supongo que cuando nuestros hijos se vayan a ya vivir independiente, la cosa también cambiará, ¿no? Pero me refiero a una forma de vida que el hecho de la relación con nuestros hijos ha marcado se ha puesto como el foco de nuestro desarrollo como seres humanos, con todo lo que implica. Y para eso el proceso dentro de Ojo de Agua ha sido clave,
porque muchas de las cuestiones que se pueden quedar en meras teorías, al vivenciarlas permanentemente, con las dificultades que conllevan, con los errores que cometemos, tanto en Ojo de Agua como en los padres, con todo ese proceso lo que se va es comprendiendo, integrando más profundamente lo que significa, las consecuencias que tiene, las implicaciones que tiene para la vida y para un posicionamiento con respecto al mundo y a los demás del ser humano, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido un permanente revisión de nosotros mismos, de qué estamos haciendo con nosotros mismos y qué les estamos haciendo a nuestros hijos, y todos estos valores, sí, de verdad, cuando los nombras, cuando los quieres en tu vida, las dificultades que tiene, porque Para realmente llevarlos no a es... cabo. Claro, porque no estás siendo tú coherente con ellos en tu vida cotidiana, y todo eso, interacción que se va dando permanentemente es lo que está haciendo que tanto nosotros como nuestros hijos esperamos, aunque hay sus dificultades en la relación con ellos, evidentemente, Claro. que si acaso de eso hablaremos un poco más o más tarde o más en concreto, ¿no? Pues ese ha sido, como te digo, un modo de vida, ¿no? Pero esto que tú estabas diciendo ahora es muy interesante porque yo sí que siento que nuestros hijos en diferentes etapas, yo me acuerdo una vez que Carlos me decía, me estás chantajeando, o sea, mis hijos, o sea, nuestros hijos sí que ven, no como otros niños que yo veo en otros entornos, que tu padre o tu madre te estás chantajeando porque como no es la normalidad, cuando tú lo haces en un momento dado, entonces ya a mí me daba risa y yo le decía, pues sí, ¿no? Como, y él me decía, vale, pues nada, entonces esto es un chantaje, mamá. O sea, yo sí que en ellos sí que siento una libertad que no veo en otros. Esto sí que lo veo claro. Y cuando hay una dificultad determinada, que lo podemos tener a lo mejor más con Carlos que con María, cuando Dani habla con él y se sientan, esa escucha está por parte de los dos. Y eso yo no lo veo en otras personas. A ver, no estoy en los momentos así, pero esa cosa que cuando Dani dice, venga, tío, vamos a hablar de verdad, mira, ¿tú crees que sí? No sé qué. Claro, esto que se ha ido dando en estos últimos años con él, cuando tú te sientas con él de verdad, él tiene una comprensión que yo no veo en otros críos de 14, 15 y 16 años. Y cuando digo eso, digo mis sobrinas, gente allegada que se han educado de otra manera, que sus padres, pues si no haces esto, ¿no? Están acostumbrados a otro modelo de a otro relación. modelo de relación. Y a veces es como, claro, nosotros también es como, ala, pero ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo estamos haciendo otra cosa? Pero es como si la base real de estos dos seres humanos que son nuestros hijos, para mí, fuera de verdad una base sólida, auténtica. Aunque a ellos les pasen cosas, aunque tengan sus dificultades, pero yo sí que siento que ellos están con ellos afianzados. No sé si esa es la palabra. ¿Quieres decir que sientes que tienen confianza en sí mismos? Sí. ¿Y esto a qué lo atribuís? ¿A qué lo atribuís? Vale, yo quiero puntualizar un tema, y es que es lo que te he dicho que iba a matizar, ¿no? Porque una de las cuestiones que yo muchas veces, con las que yo chantajeo cuando... Sí, no, claramente, ¿de qué vamos a hablar? De que somos perfectos y estamos todos sitios en todo momento, en todo momento en el sitio correcto y tal y cual. Si estuvieras todo el tiempo en el sitio correcto no habría fricciones, ¿verdad? Hombre, claro. Prácticamente no habría fricciones ni habría cosas, sería fluido, pero como no es así, precisamente eso, ¿no? Yo he visto, recuerdo que cuando hicimos aquel libro Hijos o maestros. de hijos maestros, me Perdona, acuerdo Dani, de... te refieres a este, ¿no? Bueno, Si lo vas a sacar tú, lo tenías ahí, sí. sí, porque él lo ha escrito, este libro, y Claro. sus maestros, que son historias de Yo familia. lo he organizado, vamos, va a ser más exacto, más que escribirlo. Bueno, escribirlo también. Nuestra parte, pero he organizado. Pero me refiero, el testimonio de Yolanda, me acuerdo, se me quedó grabado cuando decía que ella, cada vez que su hijo tenía un conflicto en el que ella no sabía cómo resolverlo, se iba a la etapa donde ella había vivido en esa edad y entonces lo podía entender. Podía entender dónde estaba el chiquillo en ese momento y cómo o respetarlo
o acompañarlo o hablarle de una manera diferente para solucionar. Y esto es importante para mí, porque nosotros nos encontramos permanentemente con dificultades a la hora de relacionarnos con los dos, pero sobre todo con mi hijo Carlos, que es más, supongo que no sé, por la el más energía, macho alfa. no lo sé, por la energía que tiene, es más, está constantemente desafiando, a ver a qué nivel de conciencia, de aplicación de lo que decimos tenemos actualizado, por decirlo de una manera. Entonces, yo considero dos cosas. Una, que por mucho que tú te hayas esforzado en transformar tu vida, cuando tenías 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tú tenías una serie de problemas, de limitaciones, de cuestiones que gobernaban tu vida y que ellos también heredan en cierta manera. Y que después ellos, seguramente con mucha menos dificultad de la que nosotros tuvimos para bandearnos con todo eso, van a superar, pero necesitan superarle y necesitan enfrentarse a ello. Y si no comprendemos que por haber ido ojo de agua no tienen que ser perfectos, que es lo que te estaba diciendo antes de chantajear, digo, ¿para eso te llevo yo ojo de agua? ¿Para eso te llevo? Hemos estado pagando ojo de agua tanto tiempo cuando quiero chantajearlo porque algo no está saliendo como debe y he perdido esa calma O con como la que nosotros pensamos en ese momento, esos momentos que tú... en ese momento pierdes la calma y tiras de casi cualquier cosa para conseguir lo que quieres, ¿no? Después te viene un poco la sensatez, más o menos antes, y entonces te relacionas y vas como debes de ir, o como crees que debes de ir, o a lo máximo que llegas, ¿no? Pero todas esas cuestiones con las que nos enfrentamos constantemente, yo he llegado a la cuestión de que toda la confianza por el modelo donde se han educado allí, en Ojo de Agua, no es todo lo que nos gustaría a nosotros que fuera, porque no tiene tanto peso el sitio donde van como la familia, como lo que la familia ha vivido y está viviendo en ese momento, y cómo es capaz de actualizar todo eso a lo que quiere llegar en su hacer diario, ¿no? Porque una de las cosas que para mí es muy importante es que Carlos constantemente no nos deja que nos relajemos. Es como el trabajo no está hecho, la cosa no está hecha. Ya no, con haber no ido de agua, con vosotros haber venido aquí, con vosotros, es un permanente estar en el sitio, estar en el sitio, estar en el sitio, para que puedas relacionarte de manera que las cosas vayan por... Y 40 veces, Carlos, recoge eso, porque es eso, él te pone en el sitio para que tú no te vayas, aunque él no se dé cuenta, él no se da cuenta por qué está haciendo eso. Cuando le pregunto, él no sabe por qué está haciendo eso, no te puede dar una contestación coherente. Entonces, todo eso que decía de matizar esto de la confianza, si lo comparamos, que no me gustan las comparaciones con el exterior, la leche, porque lo vemos. Si lo comparamos con nuestras expectativas, poco menos de lo que nos hubiese gustado. Claro. Pero por esto, no por Ojo de Agua, evidentemente. Entonces, entiendo como que esa imagen que estabas trasladando, ¿no? De que cuando con mi hijo de 16 años me tengo que sentar para hablar en serio porque tenemos una situación, un conflicto en la familia que realmente requiere gravedad, digamos, seriedad, ¿no? Seriedad, sí. Como que responde ahí en eso, en esos momentos responde. Y yo quería abundar un poco en esto, ¿no? Porque, claro, hay como varios niveles, ¿no? Cuando hablamos de educación, pues hablamos de varios niveles. Hablaremos de algunos otros también, ¿no? Pero si estamos ahora en el nivel de quién soy yo y cómo estoy planteando el mundo, Raquel decía, bueno, se sienten con más confianza o con confianza en sí mismos, ¿no? Y el aspecto, hablabais también, ¿no? De la comunicación, ¿no? De cómo y del permanente desafío que supone desarrollar una relación y una comunicación respetuosa con tu hijo cuando, bueno, pues van a suceder muchas cosas que te van a poner al límite, ¿no? Eh, 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 ¿Consideráis vosotros que hay esta relación entre vuestro trabajo imperfecto, pero constante de estar conscientes sobre cómo queremos que sea nuestra relación con todas sus imperfecciones o nuestras relaciones en la familia, mejor dicho, no solo con un hijo, sino entre vosotros cuatro, con,
con esta sensación de madurez que entiendo que estáis percibiendo en vuestros hijos? Nosotros, yo, cuando de pronto hay algo así como muy fuerte o muy grave, yo recuerdo hace 2 veranos, ¿no? Que yo hubo un momento que dije, no, me voy de vacaciones, ¿no? Y entonces María dijo, vale, vale, vamos a hacer una asamblea familiar. Y entonces la asamblea familiar era María como muy así, yo no sé qué, Carlos también, como... Y era como, ostras, al final eso se disuelve porque nos ponemos todos en disposición, con lo que cada uno tenga. Con el enfado, con la mala leche, con ya no vas a joder las vacaciones, o sea, todas esas cosas, pero al final ahí hay una comunicación. Y es una comunicación de, venga, va, aunque no quiera, me voy a poner con esa disponibilidad. Sí, sí, como que al final es como, venga, va, vamos los 4 con lo que tenemos y esto somos, es lo que somos y a veces nos disparamos y a veces nos pasan un montón de cosas y esto es lo que... Y ahí se vuelve a colocar la cosa de otra manera. Para mí esa madurez que además yo empiezo a ver en los dos, ¿no? O sea, porque me viene una cosa de Carlos del otro día, de hace muy pocos días, que entró por la puerta y empezó a contarme un montón de cosas, ¿no? Pues mira, te voy a contar y me he ido a no sé dónde. Y yo hubo un momento, te lo juro, que hubo un momento que dije, o viene drogado, pero esos son los saltos de Carlos, que ya los hemos visto en otros momentos de la vida. De todos. De todos, o sea, a Carlos cuando tú le das su tiempo para relacionarse, luego da un pedazo de salto como el que dio el año pasado al principio solo se relacionaba con sus 2 súper amigos, ¿no? Miguel y Conrado, y ahora lo tendrías que ver, Javier, que es que se ha ido a Denia, que es que sale por la noche y entonces no sé qué, y se ha quedado con uno y ha desayunado y le dice al otro, oye, ¿podemos echarnos en esta hamaca? Entonces, al contarme todo esto, yo dije, o viene de subidón, y claro, Dani me decía, claro, es que vienes con el rollo ese de que no has dormido, que parece que estás drogado. Sí, Con ese perdona, Nada, nada. con todo ese movimiento que Carlos sí que hemos descubierto con el tiempo, con todos sus ritmos. Yo me acuerdo en Ojo de Agua, ¿te acuerdas que iban las espumas y no sé? Que fue cuando yo empecé con el cambio de creencias a nivel del subconsciente y yo hacía sesiones afuera mientras le veía y me acuerdo de un día que tú me dijiste, ¿qué ha pasado? Digo, pues mira, aquí estoy como una máquina intentando ayudarle, pero también como permitiéndole que él salga solo a tener ese contacto físico que necesitaba con sus semejantes, porque con los adultos más o menos, pero con los otros niños no, él no se unía. Y ha sido un proceso para mí muy bonito de ver desde fuera, a veces jodido porque yo sí que soy más manipuladora que Dani y recuerdo una vez en Sevilla que yo era como, venga, va, juega al fútbol con estos, ¿no? Y el niño para atrás, para atrás, para atrás y Dani decía, pues juego yo. O sea, él le abría otras cosas y entonces Carlos entraba. Hemos hecho muchas cosas diferentes. Yo quería matizar esto, ¿no? Porque me parece que uno de los aspectos más importantes que hay en todo esto que tú has dicho es respetar los ritmos de cada uno. Esto me parece algo crucial, porque cuando tú estás viendo en tu hijo que tiene una supuesta limitación, empiezas a compararlo con el entorno y empiezas a sentirte tú inquieto, que esto me sigue pasando. Lo que pasa es que ya tengo más conciencia y trato de manejarlo de una manera, creo que mejor de como lo manejaba antes, ¿no? Pero empiezas a ponerte nervioso tú y empiezas a querer empujar a tu hijo para que lo supere de una manera o de otra. Y lo primero que hacemos con estas cosas, y yo me pongo el primero, es crear casi un problema donde no lo había, porque ellos están buscando la manera de gestionar eso y no le están dando tanta importancia. Y tú empiezas a darle una importancia que no tiene para ellos y que seguramente con el devenir y el paso del tiempo lo van a gestionar de una manera porque tienen precisamente estos mecanismos internos muy asentados los chiquillos. Que eso es lo importante, tener una serie de mecanismos, como el que ha dicho ahora mismo ella, de, bueno, vamos a sentarnos y lo discutimos, ver esas cuestiones de relación entre nosotros que la tienen, entre los seres humanos, la tienen más asentado y esa confianza para poder hacerlo. En el caso de nuestra hija, la autoconfianza que tiene, muchas veces con los adultos es tremenda, nosotros flipamos. Sin embargo, con sus iguales ya cambia la cosa, ya le cuesta muchísimo más. Entonces,
yo digo, uy, ¿esto de qué es? Pero claro, es que yo de pequeño me pasaba eso. A mí eso me costó muchísimo superarlo. Me costó enormemente, me costó meterme en las drogas, me costó poner en juego mi vida para poder superar esa cuestión, ¿no? Entonces, claro, yo no le puedo pedir a mi hija que no lo tenga de la noche a la mañana, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y sí que me he dado cuenta de que queriéndola ayudar en algún momento la he podido empujar cosas que me perdono a mí mismo porque ha sido con toda la mejor intención del mundo, pero que después te das cuenta de que quizás para ella no era tan importante eso, aunque la vieras que le afecta, ¿no? Pero ellos con las emociones no las guardan tanto, las viven y las dejan pasar y pasan a otra cosa. Nosotros no las guardamos tanto, así enfermamos más, y ellos no. Y tú y uno, con su buena intención en estas cuestiones, también los puede crear cosas que no, bueno, que no deberían. Si lo están viviendo por algo, ¿no? Claro. Pero en principio no sé si me he explicado, ¿no? Lo que quería decir con esto. Sí, 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 sí. ¿Querías tú añadir algo, No. No, 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 está muy bien así. Sí, pues, esta dimensión, ¿no? Del ser y de las relaciones, ¿no? Que estábamos hablando. Pero normalmente cuando se habla de educación, digamos, la mente escolarizada tira directamente hacia saber o adquirir información y también derivado de eso, ¿no? Porque va muy unido al aspecto profesional laboral, ¿no? A ganarte la vida, ¿no? Y quería preguntaros en ese sentido si vosotros tenéis la impresión de que, bueno, las experiencias que han tenido vuestros hijos a lo largo de estos años, eh, en un enfoque que habéis adoptado como familia radicalmente distinto del que se da habitualmente, si creéis que ha favorecido oportunidades, les ha hecho perder oportunidades, es exactamente igual que podría ser en otro contexto, si hubieran estado en otro contexto. ¿Cómo es vuestra impresión en ese sentido? Pues yo, Tengo aquí tres palabras que van a salir ahora mismo. yo, Espérate un no, momento. parezco Leticia, la reina Leticia. Yo una de las cosas que veo claramente, y esto Dani a lo mejor dice que va, pero yo sí que lo veo claramente, yo siento profundamente que mis hijos se pueden dedicar a lo que quieran y que no tienen ninguna limitación respecto a su educación. Y primero, porque yo tengo esa sensación interna mía, Pero y como yo, esta antes de conocerme, quiero decir. o sea, Por eso es muy difícil juzgar esto porque ella ya trae eso de fábrica. yo esta sensación de que yo me puedo dedicar a lo que me dé la gana y que puedo hacer lo que quiera, el otro día estaba revisando sobre esto porque yo decía, en el fondo, ¿yo por qué hago tantas cosas? Y yo recuerdo que yo soy la tercera de 5 hermanos porque yo, con mi madre, que también era así, hacía mogollón de cosas cada verano. Y nosotros teníamos un profesor de reciclados de actor y tal que decía visto o vivido, ¿no? Y yo muchas veces digo, claro, al final mis hijos me ven hacer tantas cosas que cuando se ponen a ayudarme a hacer algo, es como que a ellos también les salen, yo que sé, María, de pronto llega y dice, ¿dónde está la pistola de silicona que voy a montar un no sé qué, no sé cuántos? Y María te cose un bolso, te cuida un niño, es actriz, o sea, puede hacer un montón de cosas igual. Ayer estaba haciendo que sí, unas florecitas de no sé qué y un diseño de no sé cuánto. Ahora está haciendo una vajilla de cerámica. Y yo le decía, ¿tú te das cuenta la cantidad? Y me decía, hombre, claro, y puedo vender esto si quiero, y puedo vender los bolsos a 15 euros. O sea, pero luego me quedo en Carlos, que ahí es donde nosotros decíamos, Carlos cualquier... O sea, Carlos te coge un antifaz y te lo vende. Y yo digo, ¿y esto de dónde le sale a este chiquillo? Pero es que encima él tiene un en Wallapop que cosas que nosotros no vendemos, lo vende él. Y el otro día María le decía, venga, yo te doy esto y entonces vamos a un porcentaje. Y él decía, no, 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 porque yo te traigo el cliente y yo te hago la venta. O sea, y yo decía, ¿pero esto de dónde sale? Pero es verdad, cualquier cosa la vende, tiene una facilidad. Bueno, es que yo hago unas fotos, ¿no? Se ponía ahí como muy pavito y yo decía, pero es que es verdad, el tío, o sea, le saca el máximo potencial a unos libros que vendió el otro día y así lo hace. Y de pronto digo, jolín, y esto, y el otro día con un niño, o sea, empiezan a desarrollar cosas
porque yo creo que una de las cosas que a los padres nos pasa cuando decidimos otra educación es ese miedo interno a qué se van a dedicar. Y ahí es como, ¿qué van a ser en la vida? Pues seres humanos, multifunción, como digo yo soy como una impresora, multifunción, pues eso es. Entonces, para mí, sí que la sociedad nos ha vendido la moto de estudia esto, que vas a ser súper feliz, y yo una de las cosas que más veo en mis formaciones, en mis talleres, es gente muy infeliz con muchas carreras. Pero no porque haya estudiado la carrera, sino porque le han vendido la moto de eso. No porque si tú de pronto quieres hacer otra cosa, cambia el rumbo de tu vida, pero es una de las cosas que más nos cuesta. Y con este tipo de educación, yo sí que veo a mis hijos, ahora en una cosa, ahora en otra, que desde fuera se puede ver, ay, no se centran, mentira, son personas que se desarrollan de esta manera, para mí. Bueno, así me he desarrollado yo y a lo mejor yo defiendo eso, pero así lo veo yo. Esas 3 palabritas que tenías. Vale, nada, en principio te iba a decir eso. Yo, a la pregunta concreta que has hecho, es difícil de saber en cuánto lo ha ayudado, cuánto ha favorecido. Porque teniendo a mi mujer como tengo, que a ella, si tú le preguntas a qué se dedica, le digo, no, no le preguntes eso. Pregúntale a qué no se dedica. Bueno. Es más, seguro que te da una idea más clara de lo que hace, ¿no? Sin embargo, yo siempre he estado en el polo opuesto, ¿no? Si para dedicarme a algo y cobrar por algo, cuando no era asalariado de Telefónica, que fue lo primero que hice de cuando cumplí los 18, los 19 años, pues he tenido que ser como perfecto, no, un par de escalones por encima de perfecto para poder cobrar algo, ¿no? O sea, con esa cosa de falta de confianza en mí mismo, muy agravada de mi valía para lo que hago, ¿no? Entonces están esos dos polos, ¿no? Uno lo representa desde mi punto de vista Carlos, el mío, y María, el suyo, ¿no? Entonces, con todo esto que traemos nosotros, esto mismo que estaba diciendo antes, de déjales que se vayan desarrollando, uno tiene porque corresponde más al patrón de Raquel, casi de fábrica lo trae y va haciendo todo eso, el otro necesita más tiempo, no lo empuje, no le creemos un problema ahora de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tiene que hacer la escuela en principio es no joder, con perdón de la expresión. El sitio donde lo lleves, lo primero no joder y siempre favorecer. Y seguro que ha favorecido, a medir en cuánto eso es complicado, ¿no? Por todo esto, pero, o sea, totalmente posicionado en que favorecer ha favorecido lo que más favorece o lo que más impacta, por supuesto, es la familia, de dónde vienen y todo eso, ¿no? En estas cuestiones. Pero desde Ojo de Agua yo estoy absolutamente no convencido, sino me dejaría cortar un brazo, que ha favorecido todo eso positivo que debe tener un individuo al enfrentarse con todo eso. Si bien es verdad que nosotros somos, por lo menos hasta hoy, de los más radicales en cuanto a no querer títulos, a no querer, a no o sea, cuando alguien me comenta un médico, digo, tiene título. Un no sé qué, que a pesar de eso se han podido desarrollar, ¿sabes? Pero nosotros, yo, sin darme cuenta, me consideraba prácticamente alguien que no tenía mucha, no sé, no tenía mucho peso, porque yo solo hice la EGB, cuando en su momento la EGB ya en el instituto ya eso fue un desastre, nunca pasé de primero, lo repetí 2 o 3 veces, y era un desastre, ¿no? Nunca he tenido, de actor me formé en un sitio que no me daba un título, el título fui a buscarlo hace no sé qué, por si me lo pedía el ayuntamiento para cobrarme el alquiler. Ni título de nada de lo que he hecho. De hecho, estudié psicodesarrollo integral cuando empecé a transformar mi vida y cuando me dijeron, bueno, los exámenes para el título, dije yo, no, eso no me interesa. Yo lo que me interesaba eran los libros. Por lo tanto, me había convertido en un autodidacta que creo que hoy en día es fundamental. O sea, ser un autodidacta con lo que yo pienso que nos viene, que te quieren meter en un sistema donde te controle los trabajos, la cuestión. Ser un autodidacta y poder buscarte la vida por ti mismo, emprender por ti mismo, lo que sea, me parece fundamental. Y en eso, Ojo de Agua, por supuesto, con la incomprensión de muchos padres que nosotros hemos sufrido ese proceso de llegar un momento y al instituto y a no sé cuánto y tal y cual,
pues somos bastante afines a esa idea no, de que ellos tienen esa capacidad y Ojo de Agua lo ha favorecido enormemente. Ya, ya. Una pregunta, y es, ¿vosotros creéis, cómo veis a Carlos y a María en su en ver la vida? ¿Creéis que ven la vida con optimismo, que tienen alegría? Vivimos en momentos en los que, bueno, los índices de Hay que suicidio... apostar, hay que apostar, hay que apostar. Yo te voy a recordar, Y quería, perdón, y quería saber sobre esto porque hay quien menciona, ¿no?, que cuando le preguntan o cuando él le explica sobre cuál debe ser la meta de la educación, habla de una educación que promueva o que realce la dignidad de las personas, y cuando intenta explicar qué quiere decir esta palabra dignidad, ¿no? Bueno, pues él dice: ser optimistas, tener alegría de vivir. Y bueno, conozco a vuestros hijos y a muchos otros que han pasado por Ojo, pero quería saber un poco cuál es vuestra visión desde este aspecto, que me parece crucial. Pues mira, voy a coger una frasecita de un amigo mío que se llama Javier, que se llama Yo veo. Esto te voy a contestar con una frasecita tuya, que se llama La vida mola. ¿No? Sí, pero esa es mi Porque frase, es... no, con eso Hola. quiero Bueno, decir que es la impresión que yo tengo, pero yo quiero saber vuestra impresión. pero en ellos dos yo les veo así. Si mi hijo no tuviera esa sensación de la vida mola, no se iría anoche cuando se ha ido a casa de un amigo a dormir y salir, y entonces ahora entro y ahora vuelvo y mira, anoche venía por la tarde que yo estaba aquí, y ahora, digo, ¿dónde vas? Dice, no, es que ahora voy a hacer esto y voy a coger con estos y entonces nos vamos con las mochilas a no sé dónde. O sea, su sensación, desde mi punto de vista, desde fuera, es que la vida mola. Yo no veo a mis hijos deprimidos, ni ay, que nos viene un mundo. Aunque nosotros aquí a veces digamos, os van a controlar. Bueno, ya nos adaptaremos. Anda, que no es para tanto, mamá, me dice Carlos a veces. No te creas todo lo que lees. O sea, yo sí que les veo ahí como con unas ganas, con una sensación de vida. Yo no veo a mis hijos, ay, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Y si yo no tengo título, ¿qué voy a hacer? Y por qué, madre mía. O sea, todo eso yo no se lo veo. ¿Tú qué dices? Yo digo que precisamente esa pregunta para mí es la más difícil de contestar en el sentido personal. Porque, claro, estamos en un momento donde la vida nos ha hecho así, ¡pum! O sea, para la parte que estaba oculta, a lo mejor la podíamos intuir, pero ahora de momento, ¡pum! Aquí. O sea, como un pulpo que se te pega en la cara, ¿no? Casi que no te deja ver con el bosque, o sea, esto con perspectiva, ¿no? Es constantemente el bombardeo de información, de cosas que pasan, de probabilidades, de no sé cuánto, que es complejo. Y claro, los padres, nosotros, como yo digo siempre, ya tenemos hecha la vida, pero claro, concebir a 2 hijos y ahora encontrarte esto genera muchísimo estrés y no es fácil no caer en el derrotismo, en el pesimismo, alertar al entorno, entre ellos nuestros hijos, de las posibilidades negativas. Esto no te lleva al optimismo, normalmente. Esto no te lleva al optimismo. Entonces, claro, o sea, ¿cómo manejas esa información con ellos? Y como hemos dicho antes, que lo más importante, lo de los padres, ¿no? Mira que yo, con el tiempo de todo esto, me convertí en una persona bastante constructiva con lo que ha pasado con todo, ¿no? Pero evidentemente, durante un tiempo ha sido muy duro, ¿no? Y yo a ellos, por encima de todo, los veo felices, los veo con capacidad de divertirse, ¿no? Yo no he visto a mis hijos deprimidos en ningún momento, los he visto tristes por cosas que le han pasado. Esta cosa de que te pasa algo y estés triste, pero no te quedas ahí, no lo ves una imposibilidad, sino lo puedes expresar. Incluso con mi hija me ha expresado cosas que yo me ha sorprendido mucho, porque es más lógico que lo pase con su madre, pero a partir de ahí siguen y siguen. Y eso yo espero que
cuando vaya madurando su carácter, lo que les haga es poder enfrentar todos los desafíos que vienen de una manera constructiva, de una manera positiva. Y en gran medida esto es también por la educación que han recibido, sobre todo dentro también, pero sobre todo fuera, porque ahí se les ha aislado un poco más de toda esta cuestión de fuera, ¿no? De aislado en el buen sentido de la palabra, ¿no? De de protegerles más. posicionarse en lo que importa de verdad, las cuestiones verdaderamente importantes de la vida necesarias para un buen desarrollo, para un desarrollo óptimo, para que tú puedas desplegar tu potencialidad en el futuro, para que puedas aportar a la sociedad. Todo eso es lo que se ha potenciado mucho desde ahí, porque tiene la posibilidad de ser una cuestión donde vas un rato, una mañana y no estás todo el día con todas las cosas que te pasan. Entonces, desde ese punto de vista, así lo veo yo. Sí, sí. Por ejemplo, porque estamos hablando de que, bueno, el mundo ha cambiado mucho, hay niveles de incertidumbre muy grandes, ¿no? Como yo en mi vida nunca había nunca había sentido una incertidumbre tan grande, ¿no? Aunque posiblemente otras generaciones sí que hayan vivido, o otras personas en este mismo momento, o momentos En no tan otro sitio. lejanos, hayan vivido momentos de incertidumbre muy grande, ¿no? Quiero pensar que hay personas que tienen que coger la maleta o ni siquiera coger una maleta y tener que irse por ciertas circunstancias, ¿no? Pero bueno, esta incertidumbre es como a nivel global, ¿no? Digamos, como a nivel general. Y ante los cambios, ¿no? Al final la incertidumbre es que no sabes qué va a suceder, que bueno, por otra parte nunca lo sabes, nunca tienes Bueno, conciencia de lo claro. que va a suceder, ¿no? Los niveles de incertidumbre pueden crecer más o menos, o sea, pueden ser mayores o menores, pero siempre está, ¿no? Y quería preguntaros por cómo veis la actitud de vuestros hijos ante los cambios, ante la incertidumbre, si se instalan más en una posición pues más temerosa, de tener miedo, de, uy, aquí está pasando algo, me voy a quedar quieto, o se posicionan más en, esto está cambiando, voy a ver cómo me adapto, ¿no? Que ya en algún comentario que habéis hecho antes por ahí parecía que iba, ¿no? Me adapto, voy a ver cómo me puedo manejar en esta situación. Entre esos dos polos, ¿no? Extremos, podríamos decir, ¿dónde veis a vuestros hijos o cómo los veis y si podéis poner algún ejemplo? Pues mira, esto yo lo asocio a que nosotros cuántas veces nos hemos cambiado de casa. Bastantes. O sea, tú fíjate, nosotros somos una familia que nos hemos cambiado de casa muchísimo. Y yo siempre me viene a la cabeza cuando yo parí a María, que María en el primer mes conoció 5 ciudades. O sea, para ellos el cambio constante de estas cosas lo tienen muy integrado en su vida cotidiana, para mí. Entonces, yo no siento que ellos, cuando hay un cambio así como muy fuerte, hemos ido como viviendo cosas que, vale, venga, vamos a otro sitio, vale, vamos a otra casa, una más grande, una más pequeña, una más tal, una... No ha sido una cosa de, ay, este es mi entorno seguro. No, no, nuestro entorno seguro es estar los 4 juntos. Eso es nuestro entorno seguro, da igual que estemos debajo de un puente o en una casaza. Entonces, yo sí que creo que ellos esa parte de adaptabilidad, de adaptarse al entorno, a los amigos, a las cosas, sí que es verdad que siempre que hemos ido fuera a viajar o lo que sea, ellos siempre han dicho, bueno, sí, esto está muy bien, podemos ir a... Pero si aquí hubiera un ojo de agua con mis amigos, eso sí que ha sido un foco para ellos de... ¿Sí? Bueno, yo tengo que decir que para mí representan dos polos diferentes. Y no dos polos diferentes, tanto María como Carlos, no por el hecho de en sí mismo de cómo les afecte, sino de los ritmos. Vuelvo a incidir en los ritmos. María, eso es una cosa que lo lleva también, eso de me adapto a otra cosa y voy buscando. Sin Y embargo, Carlos Carlos es sí. más prudente, lo ve un poco más, tiene que mirarlo, tiene que tal, y tiene que ver, y tiene que María también lo ha hecho en En un momentos momento María también antes hacía no es esto. que sea blanco o negro, pero que predomina más la adaptación y Carlos, no sé, yo ahora pienso y lo veo en cosas que no y en cosas que sí, porque claro, en otras sí, pero yo sí que a Carlos lo veo ante la incertidumbre que nos lo delega más a nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir?
nos dice, bueno, ¿y esto cómo? O sea, como si nosotros tuviéramos la patata caliente en esa... Siempre ha sido una estrategia suya echarnos la patata caliente a nosotros para que se lo resolvamos, seguramente porque le hemos resuelto más cosas de la cuenta que de las que teníamos que haberle resuelto en su momento, ¿no? Pero sí que en ese aspecto, sí que lo siento que nos echa más la patata caliente a nosotros, como si él no pudiera. Yo muchas veces le digo, chico, ¿qué te quieres hacer tonto? ¿Qué te quieres hacer tú a ti mismo? Te estás diciendo, yo no te puedo tratar como alguien que no tiene capacidad para resolver cualquier cosa. Yo a ti no te puedo tratar así. Si tú quieres tratarte a ti, vale, pero yo no te puedo tratar así, ¿no? Porque muchas veces se pone ese lugar victimista para que le resuelvas cuestiones y tal, ¿no? Entonces, bueno, ante los cambios, dependiendo, muy amplia la palabra, en algunos sí que se adapta más rápido y en otros pues se tiene que tomar su tiempo. No te sabría decir, pero sí que para mí representa dos polos diferentes en ese aspecto. Uno más que tal como llega la cuestión lo hace, y otro que se toma más tiempo. Sí, sí. Bueno, igual lo habéis mencionado, ¿no? Pero querría mencionarlo expresamente, ¿no? Porque, como digo, ha estado más o menos latente en muchas de vuestras respuestas, pero ¿hasta qué punto este proceso de acompañar a vuestros hijos es un proceso principalmente vuestro como padres? Pues para mí, yo siempre digo una cosa y es como si yo fuera una extensión de mis padres y mis hijos fueran una extensión mía. Si yo me doy cuenta que en mis hijos hay cosas que yo todavía no he, como esto lo estaba diciendo antes Dani, al final si yo voy a mirar así un poco dentro de mí de, ostras, esto también me pasaba a mí con esa edad. Y me hace además como sanarme a mí, o sea, al final ellos son la guía para nosotros. Nosotros eso lo hemos más que asumido, como que había veces que se manifestaban cosas en casa y nosotros decíamos, esto es tuyo. Y Dani me decía, no, no, tía, esto es tuyo. O yo hablar con Mariana y yo decía, ostras, mira, esto de María es mío, porque yo me autoengaño en esto, porque yo miento en esto. O sea, tener conversaciones también con vosotros que a mí me han hecho que mi hija floreciera de otra manera o que yo me sanara yo. O sea, para mí desde que han nacido nuestros hijos, yo no me... O sea, es imposible no mirarse. Nosotros hemos elegido eso, ese crecimiento a través de la educación de nuestros hijos y de que vienen seres que para nosotros, si tú los acompañas con conciencia, al final ellos te van a mostrar el camino en todas las cosas. Yo creo que es indisoluble, es decir, me parecería intentar separar que es un proceso nuestro, un proceso de ellos, evidentemente donde tú tienes el control de la mayoría de las cuestiones. Mientras más pequeños son, más control y más posibilidad de manejar tienes tú. Pues es un proceso más nuestro. A medida que van creciendo y van teniendo su propia experiencia, Van adquiriendo. sigue teniendo mucho peso lo que hicimos nosotros, pero ellos tienen más capacidad de transformar todo eso que van teniendo, ¿no? Pero te decía al principio, esto hasta que se vayan, y cuando se vayan veremos a ver, porque todavía no tengo la experiencia, tú a lo mejor ya tienes más, o vosotros ya tenéis más, pero cuando se vayan veremos, pero hasta que se vayan está condicionado, si no ya al 100%, porque ya son mayores, pero al 60 al 70% por ellos, ¿no? Por cómo ellos, ¿no? Ya hay cosas que se tienen que adaptar por como familia y que ya nos adaptamos siempre a ellos porque son pequeños y tal, pero sí que para nosotros lo principal sigue siendo que ellos se puedan desarrollar lo más felices, lo más optimistas y positivos, como decimos antes, y creyendo más en sus propias capacidades para enfrentar los desafíos. Eso es lo más importante. Muy bien. Hay otra cosa que a mí siempre me ha interesado y quería contrastar un poco con vuestra vivencia, ¿no? Y vuestra experiencia. Y es, em, eh, a ver si soy capaz de explicarlo. El hecho de no estar recibiendo un condicionamiento permanente sobre qué tienes que hacer en cada momento,
digamos, deja un campo abierto a explorar y a cuestionar, ¿no? Yo he visto muchas veces en Ojo a chicos y chicas hablando de, bueno, sobre qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Se están cuestionando permanentemente y desde muy jóvenes, ¿no? Porque, claro, no es que tienen un horizonte a corto, sino que su horizonte puede ser muy amplio y se están cuestionando qué es lo que voy a hacer, a qué me voy a dedicar, o qué me gustaría o qué no me gustaría. Eh, Quería saber si vosotros sentís en vuestros hijos em, que viven la vida como, o viven su vida con un sentido, con un propósito, o simplemente la dejan pasar. Joder. Bueno, yo, fíjate, yo a Carlos lo veo en este momento presente como voy viviendo la vida lo que me va trayendo. Y María parece que tiene las cosas más claras respecto al propósito. Porque el otro día incluso hubo un momento que María, que está acompañando ahora a muchos niños, al final, pues en casas, en un proyecto chiquitito, en no sé qué, o sea, cosas así que le van saliendo, me decía, ¿y si yo monto algo así, mamá? O sea, los niños me siguen gustando. Yo tengo claro lo de actriz, pero también me gusta esto. O sea, ella sí que tiene algo como dos o tres cosas muy arraigadas que dice, Jolín, es que esto también es como mi propósito de vida, ¿no? Dice, porque veo muchos padres locos, me decía. Y entonces, cuando yo estoy con un niño y yo estoy hablando con él y claro, porque ella a veces se planteaba ostras, estoy con una familia y de pronto el niño solo quiere estar conmigo, qué cosa, ¿no? Digo, claro, porque en el momento en el que tú estás, está tu atención plena con él, en muchos aspectos, si estáis cocinando, comiendo, y tu atención está ahí. Los padres muchas veces no tenemos esa atención plena constantemente 24/7, no es posible, por mucho que queramos. Y ahí ella como que sí que ese propósito de vida lo tiene también ahí y, y hacer cosas de actriz y todo eso. Y Carlos va un poco ahora el fútbol, pero bueno, no sé muy bien y no sé muy bien y seguro que yo hago lo... No sé, no, son muy diferentes en ese aspecto. Tenemos como la oscuridad y la luz, por así Bueno, decir. no, no oscuridad, dos diferentes cuestiones, porque no es que es oscuridad. Lo que hablamos antes de la confianza, ¿no? Yo en Carlos, él le encanta el fútbol. Durante un tiempo yo iba a todos los partidos, a Raquel alguno, hasta que cuando ya llegó al tema del fútbol del césped, no del fútbol sala o Pero tal. dices, partidos que juega él. Sí, 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 sí. el fútbol. Y que entrena y que está entrenando con un equipo, con todo eso a nivel más no profesional, sino más organizado, por decirlo de alguna manera. Ujú. Te encanta. Claro, a mí ya me dejó o sea, me dijo que no fuera a verlo. Que ya no fuera a verlo porque no se sentía, se sentía que yo lo presionaba, yo ¡ay, Carlos, vamos! Yo no le decía, yo no soy un padre que estoy en la banda, lo tenía que haber hecho mejor, ¿no? Como hay no sé, barbaridades que he visto yo en este asunto, yo simplemente a Carlos, tú, animándolo, yo qué sé, ¿no? Pero a él le presionaba, ¿no? Y yo le veo unas condiciones innatas para jugador, pero siempre lo he visto al 30, al 40% De su de potencial su físico. potencial. Al mismo no puedo hablar de otro propósito que no sea cómo encauzar mi vida de manera profesional. Para Carlos, para María, sí que ella ya empieza a vislumbrar un poco más allá de lo que es la profesional y por dónde llevar una cosa que se sienta satisfecha y lo que implica eso. Entonces, con Carlos, esa confianza en sí mismo, yo creo que va lenta, como fue en mí, va lenta y no se necesita hacer barbaridades, como hice yo, o barbaridades o Bueno, no es su barbaridades. proceso de Por, siempre, ¿no? por Sus eso digo, por ritmos. eso digo, no necesita hacer barbaridades como hice yo para enfrentarme, por lo menos de momento, pero sí necesita un tiempo para que esa confianza vaya creciendo poco a poco. Entonces, eso que puede parecer que le falta confianza es, como vuelvo a insistir una vez más, es un ritmo más lento de acometer eso que necesita.
Y como parece que tenemos que tener a los 18 o a los 19 ya Las cosas organizado y claras. que no sé cuánto y que patatín y patatán, muchas veces si ves que otros niños, por ejemplo en el fútbol, empiezan ya con no sé cuántas edades y tal, ya tienen que estar en pues entonces, si tú lo ves desde ahí, te agobias. Si tú ves que tu hijo está haciendo lo que necesita, lo que quiere y está en su proceso y cambia la escala de valores con respecto a qué es lo que debe mirar un individuo, y en ese aspecto yo creo que Carlos cuida, sin ser consciente de ello, cuida mucho su estar bien, por encima de hacer algo que le empuje la sociedad a hacer. Por ejemplo, bueno, me voy a hacer algo que no estoy preparado porque mis amigos, porque no sé cuánto, porque patatín, porque patatán, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo lo veo que tiene las cosas más o menos claras, no como María, que pues, tiene un abanico más grande, sino él las tiene más claras, pero la A su confianza ritmo. va más lenta en ese aspecto que es fundamental para los objetivos eso, ¿no? Como que sí que vuelve a surgir, ¿no? El asunto de respetar el ritmo de cada uno, ¿no? Y de Básico. no más lento es peor, ¿no? No, Que Al puede revés. el conejo y la tortuga. O sí, ¿no? ¿Es el Sí, conejo y sí, la tortuga la tortuga es el o el cuento caracol? ese. No sé. No, el conejo y sí, la sí, tortuga. sí, 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 sí. Sí, y en ese sentido, como que el hecho de que tampoco el propósito de vida es un propósito en tu vida, es decir, pues Estar a los 17 estás en lo que años. estás, claro, es súper joven, ¿no? Estás en lo que estás, pero sí con la sensación de hago algo que me conecta con lo que yo siento en mi interior, ¿no? Hablabas en algún momento de felicidad, en algún momento yo la felicidad la defino como que lo que pienso, lo que siento y lo que hago de alguna manera está en coherencia, ¿no? Entonces, en la medida en que está en coherencia, aunque eso puede cambiar mañana, en la medida en que hay esa coherencia, digamos, hay bienestar, ¿no? Y hay alegría e ilusión de vivir, ¿no? Bueno, no sé si vosotros queréis decir algo más, preguntar, comentar. eh, Yo, mira, me venía antes cuando estabais así en esto último que hemos dicho. Yo en las preparaciones al parto que hago para las creencias limitantes de las mujeres cuando van a parir y todo eso, yo siempre le pregunto a todos los padres después de hacer una visualización, vosotros qué queréis para vuestros hijos. Y todos desde hace 15 años, porque desde que vivo aquí hago eso, o lo hacía con Acuario, ahora lo hago con la casa de Isis, ¿no? Con matronas que parimos en casa con... Y toda la gente contesta, nosotros para lo que queremos para nuestros hijos es que sean felices. Y yo siempre digo, vale, pues no os adoctrinéis. no los Y adoctrinéis. Ya. sí, porque es como, lo voy a adoctrinar, le voy a decir lo que come, le voy a decir lo que se pone, le voy a decir a qué hora tiene que ir al cole, le voy a decir, le voy a decir, le voy a decir. Nosotros en nuestra experiencia hemos vivido todo tan diferente. Recuerdo cuando nos hicieron aquella entrevista que nos mandaste tú de Televisión Española, ¿te acuerdas de eso que nos Sí, pusieron sí, en el programa Los niños mandan? Y yo decía, joder, sí. Familia. que se llamaba, ¿sabes? En Familia. familia, no sé qué, familias diferentes y tal. Nuestro título era Los niños mandan. Y yo decía, bueno, esto no manda, pero sí que recuerdo que en la entrevista al principio decía, bueno, entonces no tenéis horarios, ¿no? Y yo decía, sí, tenemos horarios. En más o menos lo que van marcando los niños. Sí que es verdad que no tenemos que entrar a las 9 y nos cierran la puerta de ojo de agua. Eso no existe en nuestra vida. Ni que a las 9 hay que estar en la cama. Y que ni que a las 9 hay que estar en la cama y yo haciendo la cena y que me acuerdo que estaba haciendo un tofu pues para la grabación así como horroroso porque no fue una cosa muy así. Y entonces cenáis a una hora determinada y nosotros decíamos, pues no, tampoco cenamos a una hora determinada. Entonces, todos esos ritmos, todas esas cosas, es como que el sistema te dice que tienes que ir hacia ese sitio, ese adoctrinamiento, y que ya no puedes hacer nada más. Y que aquí si se come a la 1:30, se come a la 1:30, y es como, pues no. Entonces, todo eso, a mí sí que me gustaría cerrar un poco con eso, con que nos demos cuenta de que muchas veces los ritmos de cada uno, eh, tú estás ahí y dices, es que no tengo hambre, pues como esa sensación interna que tenía María cuando era pequeña, que yo al principio me asustaba un montón porque yo le ponía, por ejemplo, unos macarrones, se comía 5 y ella me decía,
es que mi estómago ya dice que está lleno. Y yo, ¿hola? O sea, yo con eso, para respetar eso, me tenía que hacer, vete un momento, pero ¿cómo va a ser esto? Esta chiquilla que está diciendo. Y María siempre ha estado muy conectada con eso, con su comida, con su cuerpo. Y esto yo lo he visto un montón en Ojo de Agua. ¿Cuántas veces hemos visto a los niños en puro invierno, los adultos con frío y estos con camisetas cortas? Bueno, vuestras hijas sin ir más lejos, ¿no? Y yo decía, pero esta es chiquilla. Toda esa vía interna que te permite estar en contacto con la temperatura, cómo te regulas tú solo, voy a comer ahora, como cuando me da la gana. No. Para mí esto es una de las cosas más importantes. Bueno, yo, o sea, me deja muy abierto esto y yo cuando me deja abierto, malo. ¿Qué hora es? Vale, tenemos media hora aproximadamente. Estamos No, cerrando. es broma. Yo considero que si queremos ver un mundo en el futuro diferente, la clave está en que empiecen la vida de una manera diferente los seres humanos, ¿no? Tanto el nacimiento, sin darle una trascendencia tampoco como esto tiene que ser, como, sino de una manera como natural, ¿no? Como desproveerla de tanta mística y tanta cuestión, sino como sensata y natural, tanto da la luz, que es un proceso interno de la madre en la que se convierte en un ser humano que a pesar de su dolor, prefiere hacer una cosa por el bien del que viene. O sea, nos convertimos en adultos porque ya no hago por mi beneficio las cosas, sino en beneficio de otro ser que llega, ¿no? Y después todo este proceso de crianza donde vas viendo lo que tus hijos te van mostrando, te abre a esta cuestión que tú no ves sobre ti y ellos te van mostrando. Y, y un proceso futuro donde te vas desapegando un poco de ellos, ¿no? O sea, en la educación, de que ellos se formen en valores, no solo en su casa, en el entorno donde estén creciendo y donde se relacionen con sus iguales. Que yo, esto es algo que no he dicho, pero creo, lo que he experimentado durante este tiempo es que en el 95% o 98,9%, no sé, de los niños, lo más importante para todos ellos es la relación con sus iguales. Eso está muy por encima de lo segundo que les importa y por eso hacen muchas cosas que a lo mejor no les apetece, no que sea un trama para ellos, si no les apetece, no les apetece, pero que se guían por ello, ¿no? Por la relación con los demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto, que esté cuidado eso, en el sitio donde vayan, que esté cuidado para que esté en un punto donde entiendan que el otro está, tu libertad termina donde empieza la del otro y que esto se presente y se vivencie de esa manera tan orgánica y tan natural, por decirlo de alguna manera, me parece que es fundamental para que se cree una generación de gente que sea capaz de transformar lo que viene, los desafíos que vienen, ¿no? Entonces, para mí es una pena tremenda que Ojo de Agua ahora mismo esté en suspenso, pero creo que es fundamental que esto dé un paso más allá y que se convierta no en un proyecto de una familia con unas necesidades, sino en un proyecto de una comunidad que tiene claro cuáles son sus necesidades y sus prioridades a la hora de crear un futuro para los que vienen. Mm, mm. O por dejarlo dicho de una manera sintética, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es una pena que Ojo de Agua esté en suspenso, pero también en este corto espacio de tiempo desde que está en suspenso, también nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas y nueva gente que está haciendo cosas, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera todo tiene su momento y el de Ojo llegó y bueno, pues de alguna manera también, ¿no? En esta cosa de, ya desde un poco desde mi propia experiencia como padre o madre, ¿no? De identificar cuando tienes que hacer un cambio y asumir ese cambio. Hablábamos antes de cómo asumimos los cambios o qué actitud tenemos, ¿no? Bueno, pues de asumirlo a pesar de que ha sido algo muy, muy valioso en nuestra vida durante mucho tiempo y nuestras vidas y nuestra familia. Y entiendo también que en
muchas, no en todas seguramente, pero en muchas familias también, pues bueno, asumir ese, decidir dónde está el equilibrio entre lo personal y, digamos, la entrega a los demás, por un lado, y por otro lado, pues también pues, ser un ejemplo también para nuestras hijas, ¿no? En este sentido de cuando hay algo que tienes que parar, pues no importa que no sepas qué es lo que va a venir, ¿no? Leía un libro, bueno, no era un libro, en realidad era la solapilla del libro, una frase del autor que decía, eh, si tienes miedo, no importa, hazlo con miedo, ¿no? Y en este sentido, pues los cambios, digamos, pues sí Van a que hacer con miedo. suponen incertidumbre y por lo tanto suponen miedo y ese miedo pues hay que vivir con él, ¿no? Y en ese sentido, pues estas conversaciones también tienen el propósito de seguir de alguna manera ofreciendo información y alentando o compartiendo con otras personas para que puedan tomar decisiones en relación al cuidado de sus hijos de manera que les puedan ofrecer las condiciones siempre imperfectas, pero que les permitan eso, ¿no? Vivir con alegría, ¿no? Así que, bueno, daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra colaboración. Y bueno, pues nos vemos dentro de poco en persona. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier, a Gracias, vosotros. cariño. Venga, chao. Gracias.